en la cena de despedida de mi papá por su jubilación. Levantó su copa y dijo, mis verdaderos hijos son los que me han hecho sentir orgulloso. Todos aplaudieron. Luego me miró y dijo, tú puedes irte. Me puse de pie, pero entonces mi esposo también se levantó, y lo que hizo después dejó a todos sin palabras. Hola Reddit, me llamo Amelia, tengo 34 años, y mi papá acaba de jubilarse después de casi 4 décadas trabajando como ejecutivo de alto nivel en una empresa. Para la mayoría, una cena de jubilación es una celebración, un momento de reflexión por toda una vida de esfuerzo y crecimiento. Para mí, se volvió algo muy distinto, un rechazo público final que abrió años de tensiones no dichas. Pero lo que pasó después, ni yo lo esperaba. Mi papá, Richard, siempre fue el tipo de hombre que dominaba cualquier lugar, alto, severo, impecable en su apariencia, y aterrador en sus expectativas. De niña, siempre intentaba cumplir sus estándares imposibles. Él quería perfección, calificaciones perfectas, una universidad prestigiosa, una carrera digna, y obediencia absoluta a su forma de ver el mundo. Cuando dije que me interesaba el arte y la escritura, lo desestimó como cosas sin importancia. Cuando le dije que no quería entrar en los negocios, actuó como si hubiera cometido traición. Mis 2 hermanos menores, Caleb y Evan, en cambio, encajaban perfectamente en su molde. Fueron a universidades a Ivy League, entraron a firmas financieras, se casaron con mujeres que mi papá aprobaba, e incluso nombraron a sus hijos con nombres de figuras históricas poderosas, algo que él veía como legado. Yo no hice nada de eso. Me casé con Ryan, mi amor de la secundaria, que trabaja en gestión de construcción. No nos interesaba escalar en el mundo corporativo ni asistir a galas de networking. Compramos una casa modesta, adoptamos 2 perros rescatados, y construimos una vida tranquila, pero llena de amor. Mi papá nunca lo aceptó. En las reuniones familiares hacía comentarios pasivo-agresivos sobre que Ryan era, de clase trabajadora. Usaba palabras como, conformados, y poco ambiciosos, para describir nuestra vida, siempre con una sonrisa falsa. Ryan, para su crédito, lo manejaba con gracia. Me apretaba la mano bajo la mesa o lanzaba un chiste sarcástico para aliviar la tensión, pero yo sabía que también le pesaba. Así que cuando anunciaron la cena de jubilación, un evento formal en un club campestre, etiqueta estricta, con confirmación por la asistente de mi mamá, tuve mis dudas de ir. Pero Ryan me animó. Es un momento importante, dijo, te vas a arrepentir si no vas. Sabía que yo aún guardaba la esperanza de que tal vez, solo tal vez, mi papá me reconociera, aunque fuera un poco, ahora que se alejaba del mundo que lo había hecho tan frío y obsesionado con las apariencias. El lugar era justo lo que esperaba, pisos de mármol, candelabros de cristal, hombres en smoking hablando de acciones y golf, mujeres comparando bolsas y colegiaturas privadas. Ryan y yo llegamos puntuales, saludados con cortesía pero con frialdad por la mayoría de los invitados. Mi mamá me dio un abrazo como el que le das a un extraño en un avión. Lucía radiante, vestida perfectamente con seda azul marino, pero sus ojos no me buscaron mucho. Mis hermanos estaban rodeados de amigos y compañeros, compartiendo risas y anécdotas sobre cómo papá había revolucionado la industria. Sirvieron la cena, se brindó, se dieron discursos. Colegas y exempleados hablaron de su liderazgo, su visión, sus estándares inquebrantables. Luego vino el momento principal, el discurso de mi papá. Se puso de pie, sosteniendo su copa de champán con la elegancia de quien cree que el lugar fue hecho para él. Agradeció a su empresa, a sus mentores, hasta a sus compañeros de golf. Luego, dirigiéndose a nuestra mesa familiar, dijo, pero sobre todo, quiero agradecer a las personas que hicieron que sea el hombre que soy hoy, mis verdaderos hijos, Caleb y Evan, los que me han hecho sentir orgulloso. Todos aplaudieron. Todos menos Ryan y yo. Luego me miró fijamente a los ojos. Tú puedes irte, dijo. No sé cuánto duró el silencio, pero se tragó toda la sala. El aplauso se detuvo a mitad de palma. Me apretó la garganta, pero me puse de pie, mis piernas temblaban, pero no le iba a dar la satisfacción de verme derrumbar. Me dirigí hacia la puerta. Entonces Ryan también se levantó. Al principio pensé que solo saldría conmigo. Pero se volvió hacia mi papá, y con una voz calma, clara, que se escuchó en todo el salón silencioso, dijo, ¿sabes qué, Richard? No estás perdiendo una hija, estás perdiendo un espejo. Mi papá frunció el ceño, confundido. Toda la sala estaba paralizada, observando. Ryan continuó, has pasado la vida confundiendo miedo con respeto, control con amor y desempeño con valor. Llamas tus verdaderos hijos a Caleb y Evan porque siguen tu guión. Pero Amelia,
Ella tuvo el valor de vivir auténticamente, de construir una vida con sentido bajo sus propios términos, no los tuyos. Eso te aterra. La tensión en el ambiente era eléctrica. Ryan no gritaba, no estaba emocional, solo decía la verdad, clara, poderosa, algo que nadie en esa sala se había atrevido a decirle a mi papá. Puede que no tenga tu aprobación, dijo, poniendo el brazo alrededor mío, pero tiene algo mucho más valioso, un corazón que no está vacío. Se podía escuchar caer un alfiler. La copa de vino de mi mamá temblaba en su mano. Caleb miraba la mesa. Evan se puso pálido. Algunos invitados miraban a su alrededor incómodos, sin saber si aplaudir o fingir que no pasó nada. Pero nadie habló. Ryan tomó mi mano y salimos. No corrimos. No miramos atrás. En el estacionamiento, bajo el suave resplandor amarillo de las luces del club campestre, me quebré. No porque estuviera triste, sino porque, por primera vez en mi vida, alguien realmente me defendió frente al hombre que pasó décadas haciéndome sentir invisible. Y no fue cualquiera. Fue la persona que me eligió. Condujimos en silencio, pero era un silencio tranquilo. Mi teléfono no paró de vibrar. Mensajes de familiares lejanos, algunos disculpándose, otros sorprendidos. Mi prima Rachel me mandó un mensaje que decía, eso fue lo más valiente que he visto. Pero lo que pasó a la mañana siguiente no lo esperaba. Ni de quien menos esperaba. A la mañana siguiente, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, no con familiares distantes ni disculpas incómodas. Era mi mamá. Miré la pantalla por un minuto antes de contestar. No habíamos hablado mucho en los últimos años. No en serio, no con honestidad. Ella siempre había sido el amortiguador, la diplomática elegante y de voz suave, parada en la sombra de mi papá, calmando sus arrebatos con sonrisas corteses y diciendo cosas como, así es él. Pero algo en su voz esta vez era diferente, estaba temblorosa. Amelia, dijo, ¿podemos hablar? Vacilé. ¿Por qué ahora? Porque anoche se abrió una puerta que debía haber atravesado hace mucho tiempo. Pidió venir a mi casa, y por primera vez en mucho tiempo, dije que sí. Cuando llegó, parecía que no había dormido, su apariencia perfecta seguía ahí, maquillaje, tacones que combinaban con el bolso, pero su rostro estaba demacrado y sus manos temblaban. Se sentó en mi sofá como si fuera la primera vez que se permitía relajarse. Quiero pedirte perdón, comenzó. Vi lo que pasó anoche y no hice nada. Otra vez, como lo he hecho casi toda tu vida. Me quedé callada, dejándola hablar. Tu papá no sabe amar a nadie que no sea su reflejo. Pensé que podía mantener la paz fingiendo, tratando de moldearte en algo que él aceptara. Me equivoqué, te fallé. Eso rompió algo en mí. Porque por más enojo que tuviera con mi papá, era el silencio de mi mamá lo que a menudo dolía más. La vez que me vio llorar en mi cuarto después de uno de sus comentarios hirientes. La vez que me dijo que lo dejara pasar, o que no me lo tomara personal. Siempre me pregunté si ella me veía como la decepción que él decía que era. Sabía que él fue cruel contigo, dijo, pero también sabía que si alguna vez lo desafiaba, él me cerraría la puerta a mí también, y no tuve el valor. Pero Ryan, anoche dijo todo lo que yo quise decir por años, y cuando te fuiste, me di cuenta, ya no le tenía miedo, me daba vergüenza de mí misma. Sacó un sobre de su bolso. No va a contarle esto a nadie, por ahora, pero yo sí. Está transfiriendo la mayoría de sus bienes a un fideicomiso familiar, y nombrando a Caleb y Evan como fideicomisarios principales. Se suponía que yo firmaría la versión final la próxima semana. Parpadeé. ¿Quieres decir la herencia? Asintió. Sí, la casa, las inversiones, incluso las propiedades de retiro en el extranjero. Todo irá para ellos, no dividido equitativamente, no compartido. A ti te dejaron fuera a propósito. No me sorprendió. Solo tuve la confirmación final. Vine a decirte, dijo, que no voy a firmar. La miré, de verdad la miré, y por primera vez en mucho tiempo, vi más que a la esposa distante y silenciosa. Vi a alguien luchando por recuperar una parte de sí misma. Eso va a empezar una guerra, dije. Ella asintió. Lo sé, pero si voy a quemarme por algo, prefiero quemarme haciendo lo correcto. Pasaron unos días. La noticia se corrió rápido por la familia. No sobre los documentos, sino sobre lo que dijo Ryan, sobre lo que aguanté. Para nuestra sorpresa, empezaron a llamar, tíos y primos que habían estado callados mucho tiempo. Uno hasta admitió que nunca le gustó cómo me trataba mi papá, pero siempre guardó silencio porque, así eran las cosas. Luego vino la sorpresa. Caleb apareció. Llegó solo, sin su esposa,
sin su habitual arrogancia. Se paró en nuestro porche pareciendo un niño que perdió su mapa. Te debo una disculpa, dijo. Crucé los brazos. ¿Por qué ahora? Porque vi cómo pasó todos estos años. Tú recibiste lo peor de él, y lo dejé pasar porque me beneficiaba. Pero nunca me sentí bien con eso. Me parecía más fácil ignorar. Lo dejaste que me llamara fracasada en mi cara, dije, y luego le serviste otra copa de vino. No se inmutó. Lo sé, y lo siento. Guardamos silencio un momento largo antes de que añadiera. Sabes que está furioso, ¿verdad, papá? Está furioso porque mamá te habló del fideicomiso. Cree que ella está loca. No lo está, dije, finalmente se está encontrando. Caleb asintió despacio. Está amenazando con cortarla por completo. Divorcio, abogados, todo. Sonreí amargamente. Pues que así sea. Pero lo que siguió fue el golpe final. Ryan y yo habíamos estado pensando desde hace tiempo en mudarnos, alejarnos de la opresiva cercanía de esa vieja red familiar. Ahora lo hicimos oficial. Pusimos nuestra casa a la venta y usamos nuestros ahorros para comprar una pequeña cabaña junto al lago en Vermont, tranquila, pacífica, a horas de distancia. Entonces, en medio de empacar, recibí una carta por correo. No un mensaje. No un email. Una carta física, escrita a mano por mi papá. Adentro había una sola frase. Has tomado tu decisión, no regreses. La coloqué suavemente en la mesa y me serví una taza de té. Esa noche, Ryan y yo nos sentamos en el porche trasero, viendo el cielo pasar del dorado al violeta profundo. Nunca pensé que terminaría así, dije en voz baja. Ryan me abrazó más fuerte. No terminó, apenas empieza, por fin, eres libre. Y tenía razón. No estaba rota, no me habían descartado. Había renacido. Que el pasado se aplauda solo con sus trajes oscuros y sus brindis vacíos. Yo tenía todo lo que necesitaba, a mi lado. Mientras las estrellas parpadeaban sobre los árboles silenciosos, entendí que algo que había perseguido toda mi vida finalmente perdió su poder sobre mí. No necesitaba la aprobación de mi papá, su nombre ni su herencia para definir mi valor. Tenía amor. Tenía paz. Y por primera vez, tuve la última palabra. No con un discurso, sino con una vida que habla por sí misma.